Encuentro Social surgió en Baja California el 30 de octubre de 2006. Fue fundado por Hugo Eric Flores, a quien sus adversarios acusan de fungir como pastor evangélico, aunque él siempre lo ha negado. Su trayectoria profesional se resume a una licenciatura en Derecho y un doctorado en la Universidad de Harvard. Pero en cuanto a carrera política, esta comenzó hace 16 años y se ha caracterizado por ser plural. Por ejemplo, inició como asesor del expresidente Ernesto Zedillo en 1999. Fue oficial mayor de la Secretaría del Medio Ambiente en 2006, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Y en 2012, se desempeñó como director general dentro de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en la administración de Marcelo Ebrard. Además, en el Poder Legislativo, ha figurado como diputado federal suplente por el PRI y senador suplente por el PAN. Hugo Eric es un muchacho, es un abogado, es un tipo que fue servidor público, trabajó con Ortiz Arana, trabajó con Líbano Sainz, trabajó con Marcelo Ebrard, ¿sí? Con Mancera. Es un joven que, digamos, con cierto carisma entre un colectivo de evangélicos. Él siempre trae a Cristo por delante, pero las acusaciones que se han hecho en contra de Hugo Eric, que es ministro de culto, pues es una falsedad, ¿no? Lo cierto es que no falta las celebraciones litúrgicas de una iglesia neopentecostal, a la que también pertenecen la mayoría de sus compañeros de partido. Se comenta que hay ministros de culto. Probablemente sí existan ministros de culto. No hay en la ley ninguna restricción a que un ministro de culto pueda participar en política. La restricción que existe en la Constitución y en las leyes es que no use el púlpito, no use su posicionamiento como ministro de culto, sobre todo los grandes jerarcas, para hacer proselitismo. Después de todo, Encuentro Social es un partido surgido de grupos cristianos y su presencia se ha dado donde existe fuerte influencia desde esas comunidades, desde Chenaló en Chiapas hasta Linares en Nuevo León. El Partido de Encuentro Social es un partido que tiene un crecimiento por lo menos del año 2000, 2001, que se constituyó en agrupación política nacional, y como agrupación política nacional es, digamos, es el antecedente a un partido político. La crítica que se le ha hecho a este colectivo de personas es que están vinculados a grupos de denominación cristiana, llamados en México evangélicos. Sin duda que sí hay muchos evangélicos en ese partido político. Encuentro Social no es muy discreto respecto de sus inclinaciones religiosas conservadoras. Días antes de que el Instituto Nacional Electoral avalara su creación, una revista difundió que Hugo Eric Flores Hernández sostuvo reuniones con ministros religiosos como parte de su Asamblea Nacional Constituyente. Especifica que el ministro Luis Miguel Morales Alba, de la Iglesia Caminos de Verdad y Vida, participó en la asamblea que se celebró en Guanajuato, mientras que en Querétaro asistió el ministro Alejandro Soria Sánchez, de la Iglesia Cristiana Vida y Libertad. El logotipo de Encuentro Social en Baja California hace referencia a Litus o pez, que representa el cristianismo primitivo, y el símbolo fue retomado para la nueva agrupación nacional, solo que se adaptó con un juego de círculos y líneas que lo hacen menos evidente. Poco a poco, Encuentro Social ha logrado ganar espacios de poder. En Baja California ha conseguido colocar a un diputado por el distrito de Tecate y a 4 regidores en el ayuntamiento de Tijuana. Es un partido, es un conglomerado de personas, en efecto, con una creencia cristiana, y que lograron hacer un partido político local en la Baja California, ¿no? Tienen legisladores, tienen regidores, y ahora pues van a contender por primera vez en una elección federal. Nada fácil, porque es la primera vez que se requiere el 3% de la votación total para poder refrendar el registro. Significa que requieren aproximadamente 1.200.000 votos. Tras lograr su registro oficial como partido político ante el Instituto Nacional Electoral, el pasado 9 de julio le fueron anuladas 8 de sus asambleas políticas, porque se descubrió que otorgaban dádivas para convocar a sus asistentes. Además, el INE abrió 2 procesos de oficio en su contra, uno por recibir dinero en efectivo de 3 de sus delegados, aunque el monto total no superaba los 10,000 pesos, y otro más por inscribir como delegados o presidentes de asamblea a 7 ministros de culto o miembros de agrupaciones religiosas.
Hugo Eric Flores, fundador del partido, ha señalado que la formación del mismo no es resultado de una asociación entre iglesias. Sin embargo, si se revisa los preceptos que defiende Encuentro Social, se puede encontrar afirmaciones como que el partido defiende el concepto de familia como una unión entre un hombre y una mujer, que defiende la vida desde el momento de la concepción y que reconoce los derechos de la comunidad lésbico-gay, pero que sus temas se deben quedar en la esfera privada. Estos partidos que se declaran a veces liberales, juaristas, pero con una especie de contradicción porque defienden el tema de la vida y se parecen mucho a otro partido que es de corte más conservador. Y entonces aquí encuentras tú en el partido desde cuestiones liberales, de decir soy un partido juarista, pero también decir que estás en contra, por ejemplo, de los matrimonios entre el mismo sexo, ¿no? Es decir, cosas que tampoco ya podrías estar en contra porque han sido superadas. Muy probablemente el partido Encuentro Social conserve su registro a nivel nacional, pues tiene una gran influencia entre diversas denominaciones e iglesias evangélicas como pentecostales, asambleas de Dios, bautistas, metodistas y presbiterianos. Pero el especialista Fred Álvarez cree que tener esta base no necesariamente le hará ganar más votos. Yo creo que hay mucho mito de esto, ¿no? De que al ser un partido con un corte cristiano y decir que en este país hay 14 millones de cristianos, van a votar muchos millones, sobre todo cristianos, porque están vinculados a un partido. Eso no es cierto. Eso no funciona, no funcionó en Oaxaca, no funcionó en Chiapas, no ha funcionado en muchas partes.